Yo creo que ya. Perfecto. Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy os traigo un vídeo que, aunque ha pasado ya mucho tiempo desde entonces, y creo y siento que tengo un compromiso con este vídeo, me ha costado bastante decidirme porque, como ya he dicho en otros vídeos, soy una chica bastante sensible, sentida, y me cuesta a veces hablar del tema, pero creo que es importante compartirlo con el mundo. Y realmente creo que si no lo compartiera no estaría siendo del todo sincera con todos vosotros. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la otra parte de mi historia. Lo voy a titular la parte no tan bonita o algo así de la adopción, porque forma parte de mi historia y porque creo que si no la contara no estaría mostrando toda la visión completa de la adopción en mi caso. Antes de empezar me gustaría dejar claros un par de puntos. El primero es que no quiero que al ver esta historia, al ver mi vídeo, la gente que lo vea crea que esto se puede extrapolar a todas las personas adoptadas, porque no es así. Cada persona es un mundo, es un universo, y aunque sí que es verdad que hay ciertos factores que pueden ser comunes en las personas adoptadas, en algunos es así y en otros no. Quiero también dejar claro una cosita, y es que cuanta más edad tiene una persona, un niño, cuando es adoptado, más posibilidades tiene de que su pasado con su familia biológica le afecte en su vida actual con su familia adoptiva. No tiene por qué, porque hay gente muy resiliente, pero sí que es verdad que las posibilidades son más altas que si el niño adoptado lo adoptan cuando tiene menos edad. Lo digo porque quiero que se quede muy presente esto, y antes de contar mi historia, repetir que no lo extrapoléis a otras personas adoptadas, porque cada persona lo vive de forma muy distinta. Yo conozco a muchos adultos adoptados que no han tenido realmente dificultades en su camino como personas adoptadas, ni en su familia adoptiva. Una vez dicho esto, me gustaría que, si es la primera vez que estás viendo este vídeo, vieras el primero, que para mí es como la primera parte, que se llama la parte bonita de la adopción, mi experiencia, para que puedas entender mucho mejor toda esta historia que voy a contar ahora. Es una historia bastante dura, así que os pido paciencia, comprensión y sobre todo respeto, porque no es algo que me sea fácil abrirme, pero sí que creo que es importante. Quiero también dejar claro que no estoy aquí explicando mi historia para crear morbo, ni mucho menos, sino que estoy explicando esta parte de mi historia porque creo que es importante que todas esas personas que estén interesadas en adoptar entiendan y puedan ver otra parte que no siempre se publica, que no siempre es visible de cara a la sociedad ni al mundo, simplemente porque no es bonita, no vende tan bien, entonces no se explica tanto. Una vez dicho esto, os pido que os cojáis vuestro cafecito, vuestra infusión, agua, zumo, lo que sea, porque va a ser un poco heavy esta parte de la historia, pero que voy a intentar explicar desde el amor más profundo que tengo a mi historia y que me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Así que vamos a empezar. Como os he contado muchas veces en otros vídeos, y si no los habéis visto, por favor os invito a que veáis, y os lo voy a dejar por aquí, el vídeo sobre mi experiencia, la parte bonita de la adopción, mi experiencia. A mí me adoptaron a los 4 años. Pasé de los 0 años a los 3 años con mi familia biológica, de los 3 a los 4 en un orfanato, y a los 4 me adoptaron. Y además me adoptaron con mi hermano pequeño de sangre, es decir, los dos somos hermanos biológicos, pero a la vez también somos adoptados por la misma familia, es decir, crecimos juntos como hermanos biológicos y también a la vez adoptados. Bueno, una vez dicho esto, y esperando a que hayáis visto ya mi historia como adoptada, la parte bonita, sabréis que conté todo lo bonito, o una parte, un resumen de lo que significó para mí, de cómo yo viví mi experiencia como niña adoptada. Y tengo que decir que, por ejemplo, mi hermano, que fue adoptado cuando tenía 1 año, yo fui realmente quien, bueno, a medida que él iba creciendo, le expliqué lo que significaba ser adoptados, porque claro, él, pues al haber sido adoptado con un año de vida, él creía que era un hijo biológico. Entonces
yo le explicaba a mi hermano pequeño, nos llevamos 3 años, yo soy la mayor, que no, que habíamos sido adoptados y que no habíamos crecido en la barriga de nuestros padres, o de nuestra madre en este caso, adoptiva, pero sí en su corazón, ¿no? Es una historia que me gusta contar porque mis padres adoptivos siempre me dejaron la libertad, siempre con supervisión, de que yo con mis palabras le contara a mi hermano lo que para mí significaba ser adoptada o adoptados. Y yo creo que eso lo hicieron de forma muy bien, porque en el fondo lo que hicieron fue normalizar esa situación. También quiero dejar claro que mi familia adoptiva, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni ningún miembro de mi familia nunca hizo ninguna distinción entre los nietos que éramos adoptados y los nietos que no. Yo tengo, al menos aquí en Mallorca, por parte de mi madre, 2 primos biológicos, o sea, por parte de mi familia adoptiva, son ellos biológicos de mi familia adoptiva, y mis abuelos, por ejemplo, nunca han hecho distinción, nadie nunca ha hecho distinción entre mi hermano y yo, que somos adoptados, y mis primos. Bueno, una vez dicho esto, aunque sí que es verdad que en el otro vídeo expongo y clarifico y explico que fui una niña cuando fui adoptada muy feliz, o sea, yo por dentro estaba llena de vida y era como que realmente comenzaba a vivir mi parte de mi infancia, sí que habían ciertas cosas que dejaban ver que realmente, aunque era muy feliz y aunque estaba centrada totalmente en el presente, se empezaban a diluir ciertas heridas que mi experiencia con mi familia biológica me habían dejado, y que yo y mi familia adoptiva éramos conscientes de eso. Quiero dejar claro también que en mi familia adoptiva siempre hubo un deseo y una esperanza y una fe, con toda la buena intención de que el amor que ellos me dieron siempre fuera capaz de sanar mis heridas con mi familia biológica, es decir, de alguna forma borrar el pasado, y como la intención de empezar de cero con mi familia adoptiva, cosa que en realidad no es posible por mucho que tú te sientas amado por tu familia adoptiva, y eso lo sé por experiencia y por haberlo vivido, aunque es verdad que no puedo culpar a mi familia adoptiva porque fue con la mejor intención del mundo. Estas heridas empezaron, bueno, yo tengo que explicar que yo no tenía ningún recuerdo de mi familia biológica. Y aunque es verdad que era una niña, pues era muy feliz, era muy cantarina, era muy bailarina, muy extrovertida, estaba llena de vida realmente, y era muy alegre y muy divertida, muy parlanchina también, siempre estaba hablando, era muy curiosa también. Pues yo me hacía unas preguntas que en el fondo en mi familia no terminaban de encajar. Por ejemplo, pues preguntaba que quiénes eran mis padres biológicos, porque a mí cuando me adoptaron yo era consciente de que me adoptaban. Nunca mis padres adoptivos ni mi familia adoptiva tuvo que cogerme y decirme: oye, Aina, que sepas que eres adoptada. No, porque yo ya era consciente con 4 añitos de que era adoptada. Pero a lo largo del tiempo, ya a medida que fui creciendo, empecé a preguntar ciertas cosas en ciertos momentos determinados. A cabo de un año o cada cierto tiempo, pues preguntaba a mis padres adoptivos que quiénes habían sido mis padres biológicos, y sobre todo preguntaba qué había pasado y por qué nos habían dado en adopción a mi hermano y a mí. Era una pregunta recurrente que iba saliendo al cabo de ciertos meses, de ciertos años, etc. Al principio, la respuesta que yo siempre recibía de mi familia, no de mis padres, del resto de mi familia, era que pensad que yo preguntaba esto desde la espontaneidad y la inocencia más absoluta, de que yo lo decía porque salía de mi corazón hacer estas preguntas. Entonces mi familia lo que me decía era: tú no estás bien con nosotros, no eres feliz con nosotros, no te sientes amada. Y claro, pues yo decía: claro que sí. Entonces mis abuelos, mis tíos me decían: pues esto te tiene que ser suficiente, y piensa que hacer estas preguntas al final estás haciendo daño a tus padres adoptivos. Entonces a mí, y eso puede sonar muy mal ahora que lo cuento, pero quiero decir que esto lo decían mi familia con todo el amor y toda la buena intención, aunque en realidad no estuviera haciéndome ningún bien, porque en el fondo yo me sentía culpable por sentir lo que sentía, por esas preguntas. Entonces, aunque no podía callarlas del todo, pues fueron acallándose, y a lo mejor no las preguntaba tanto porque sabía que esto creaba cierta incomodidad en mi familia adoptiva, ¿no? Mi madre era
y fue la más presente en esta situación cuando yo hacía estas preguntas a la hora de comer. Y en un principio la historia que se nos decía era que fuimos encontrados en un hotel abandonado, mi hermano y yo, y muy mal nutridos, muy mal vestidos. Entonces al final los vecinos lo vieron, los vecinos de alrededor llamaron a los servicios sociales y a la policía vino a buscarnos y llegamos a un orfanato. Mi madre siempre nos dijo que ella nunca, ni mi padre, supieron la verdad, que en el orfanato nunca les contaron nuestra historia más allá de lo que os acabo de contar, y esa historia fue siempre la versión que mi madre me contó a mi hermano y a mí sobre lo que nos había pasado, ¿no? Y sin embargo a mí no me bastaba. Yo, a medida que fui creciendo, esas preguntas se hicieron más extensas, es decir, yo fui preguntándome a mí misma cuál era el motivo del por qué me habían dado en adopción, como renunciado a mi tutela y a mi custodia, porque yo no podía entender. Mi madre adoptiva siempre me decía: yo no dudo nunca de que vuestra madre y vuestro padre biológico os quisieran, pero nos pudieron cuidar bien, entonces os dieron en adopción. Lo que yo no entendía era cómo era posible que en África, donde morían de hambre los niños y los padres no renunciaban a los hijos, y sin embargo a mi hermano y a mí, nuestros padres biológicos, sí renunciaron de alguna forma a nosotros, ¿no? Y de forma inconsciente en mí se fue abriendo una herida muy sutil, muy inconsciente, muy tapada, de abandono, ¿no? De decir: no estoy segura, o sea, yo en el fondo no fui querida. El mensaje final que yo recibí o sentí, a pesar de los buenos intentos y el amor que yo recibí de mi familia adoptiva, fue que yo no era digna de ser amada, porque si la gente, las personitas que me habían traído al mundo, me habían regalado la vida, habían renunciado a mí, era porque en el fondo yo era defectuosa, ¿no? Eso es muy inconsciente. Bien, a pesar de eso, yo tuve una infancia, como ya digo en el otro vídeo, muy feliz. Era una niña, bueno, fue una de las mejores épocas de mi vida, mi infancia, ya lo he explicado, como un cuento de hadas. Y sin embargo, todas estas preguntas me hicieron hicieron de mí una persona muy introspectiva. Pasaron ciertas anécdotas, como por ejemplo que a los 5 años, creo que fue, robé un caramelo de una tienda del pueblo. Mi madre, por suerte, lo vio, ¿no? Y claro, pues hizo lo correcto, que fue regañarme, fue decirme que eso no estaba bien y que devolviera el caramelo a la tienda y pidiera disculpas a la mujer de la tienda, cosa que hice con toda la culpabilidad del mundo. Me sentía la peor niña del mundo, pero bueno, fue una gran lección, ¿no? de humildad y de hacer las cosas bien por parte de mi madre, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegué a casa, con todas las lágrimas en la cara, yo me fui a la habitación porque no quería escuchar a nadie ni ver a nadie, y sentí a mi madre que le decía a mi padre en la planta de abajo, que le contaba lo que había pasado a mi padre, y mi madre le dijo a mi padre: bueno, hasta ahora no había hecho nada malo y supongo que ha hecho esto porque viene de familia, dijo algo así. Entonces yo sé que no lo dijo con ninguna mala intención, pero dentro de mí nació la sensación y la certeza de que yo venía, de que mis raíces estaban podridas, de que yo venía de un sitio muy oscuro, muy feo, muy malo, y que yo formaba parte de esa maldad de alguna forma, ¿no? Bueno, eso se quedó así y yo seguí con mi vida, con mi felicidad como niña. Yo siempre me sentí muy amada por mi familia adoptiva, hasta que a los 12 años, cuando ya empezaba la adolescencia, tuve un percance, entre comillas, con una profesora del cole. Yo siempre intenté ser muy buena estudiante, siempre fui muy buena estudiante, pero también porque me esforzaba mucho y porque en el fondo yo admiraba profundamente a mis padres y quería demostrarles que yo era digna de ser su hija, ¿no? Entonces, en algo muy inconsciente dentro de mí, quería ser la hija perfecta, algo que por supuesto con los años me desgastó muchísimo, porque yo sentía que si no era perfecta no era digna de ser amada por ellos. Todo esto lo hablo después de haber hecho una terapia muy profunda, muy larga, a lo largo de varios años de mi vida, así que no es tan fácil llegar a esta conclusión y que por dentro, a nivel emocional, sientas paz. Pero lo digo después, lo digo porque es importante que se haga este trabajo, porque es muy fácil racionalizarlo, pero aunque lo racionalices, a veces hay heridas emocionales que
deben trabajarse a nivel profesional, a nivel terapéutico, para que realmente tú sientas que has sanado como persona adoptada. Lo digo porque quede claro esto. Bueno, total, a los 12 años tuve a pesar de que yo quería ser muy buena estudiante, bueno, era muy habladora, y un día en clase, en primaria, en sexto, una profesora se enfadó mucho conmigo porque es verdad que estuve toda la hora hablando con mi compañera. Me puso una nota en la agenda diciendo: hoy Aina, vuestra hija, ha hablado mucho en clase, no sé qué dijo más. Entonces quería la profesora que mis padres leyeran esa nota y la firmaran para como corroborar de que habían leído la nota. Eso a mí me hizo sentir como que esa nota para mí era una mancha en mi expediente como hija perfecta. Y aquí se disparó una alarma de mi vínculo con mis padres. En el fondo, y aunque yo todavía no era consciente, había empezado o estaba creando, o mi forma de relacionarme con los demás era a través creo que lo digo bien pero no estoy segura, de un apego, si no evitativo, sí, creo que un apego evitativo en el que antes de que tú me abandones, yo te voy a abandonar a ti, porque no voy a soportar que me abandonen por segunda vez en mi vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo me sentía muy mal de que mi madre me llegara a leer la nota, que al final la leyó, y mi madre fue muy buena, porque lo único que me dijo fue: no hables tanto en clase, pero no me castigó, me regañó hasta cierto punto, pero no de malas formas, o sea, siempre muy bien. Y sin embargo, dentro de mí había algo que sentía que ya había roto como ese papel de hija perfecta, y que ya no merecía de alguna forma ser amada por ellos. Y sé que suena muy radical, pero viene de esa herida de abandono. Entonces me sentía tan mal conmigo misma y tan culpable que decidí escaparme de casa a los 12 años junto con una amiga mía de clase. Obviamente, y gracias a Dios, esa noche en la que intenté escaparme solo llegué al final de mi propia calle, porque mis padres obviamente se enteraron, vinieron detrás de mí, me cogieron por una oreja y me volvieron a mi casa. El sermón más grande de mi vida fue esa noche, en la que mis padres obviamente estuvieron muy decepcionados conmigo, y yo me sentía tremendamente culpable, porque en el fondo no entendía por qué había hecho eso, ¿no? Porque mis padres todo el tiempo me pidieron y me preguntaron por qué había hecho eso, por qué me había intentado escapar de casa, porque para ellos el mensaje que les estaba dando era como no te estamos cuidando lo suficientemente bien, ni te estamos dando el suficientemente amor si tú sientes la necesidad de irte de nuestra casa. Entonces me acuerdo que fue un tema muy tabú. Mi padre, siento que en este momento mis padres no supieron gestionarlo realmente del todo bien, y no los culpo por ello, ¿vale? Quiero que se sepa esto. Yo me sentía muy mal conmigo misma, me culpé durante mucho tiempo por aquello que hice. Además, mi madre se encargó, y no lo digo con maldad, de que me sintiera culpable de lo que había hecho para que no lo volviera a hacer, porque su miedo a perderme era tan grande que necesitaba que yo me sintiera muy culpable para no volverlo a hacer. Entonces estuvo mucho tiempo yendo detrás de mí, diciéndome que yo no era consciente de los peligros que había en la calle, que por qué les había hecho esto, etcétera. Bueno, no fue hasta que, luego lo voy a explicar, que empecé a ir a terapia, donde el psicólogo me ayudó a entender que esa noche de los 12 años, cuando intenté escapar de casa, no fue porque no quisiera a mis padres, sino porque tenía tanto miedo en el inconsciente de que me devolvieran, es muy irracional, pero a nivel emocional no, al orfanato, de que no fuera merecedora ni apta de ser su hija, que no estaba dispuesta a pasar un segundo abandono. Entonces yo los iba a abandonar antes de que ellos me abandonaran a mí. Cuando yo entendí esto y sané muchas cosas después de muchos años, yo volví a hablar con ellos de esta anécdota, se lo expliqué a mis padres, como que entendimos los tres muchas cosas, y todo quedó zanjado, y sobre todo quedó sanado, porque lo importante es comprender las acciones que hacemos en nuestra vida y lo que nos llevó a hacerlo, ¿vale? Bueno, os cuento estas anécdotas porque todo eso me hizo convertirme en una persona muy introspectiva y me llevó a preguntas más profundas sobre la vida. Me preguntaba el sentido de la vida, es algo que siempre me ha
inquietado muchísimo el sentido de la vida, el por qué estamos vivos. Yo vengo de una familia muy científica, está llena de enfermeras, médicos, psicólogos, científicos ambientales, técnicos de laboratorio, y yo soy, siempre he dicho que un poco la oveja negra de la familia, porque mi forma de ver la vida es muy distinta a la suya, y yo no digo que la suya sea mala ni la mía buena ni viceversa, simplemente es distinta. Siento que yo tengo una visión de la vida, quizás, no lo sé, un poco más holística. Yo vengo o soy más o conecto más con el arte, con la escritura, con la música, algo que realmente no se ha valorado mucho en mi familia adoptiva, y que esto me creó muchas fricciones dentro de mí, una lucha interna de quiero seguir mi camino y ser quien quiero ser, pero a la vez me siento en deuda de ser la hija que ellos esperan por todo lo que me han dado y el amor que he recibido de ellos, ¿no? Bien, todo eso me hizo pues también plantearme el sentido de la suerte, la buena suerte, bueno, tantas cosas que no tendría el espacio, ni los días, ni el tiempo de mi vida para poder expresaros cómo me sentía, pero sí que me sentía una persona como que hacía preguntas que no terminaban de encajar en mi familia, me veían un poco raro en ese sentido, un poco rara. No por ello dejaron de amarme, a ver si me explico, pero sí distinta, ¿no? Y eso sí que creó un poco de distancia entre mis padres y yo, y sobre todo cuando empecé la adolescencia. Quiero meter aquí a mi padrino, el hermano de mi madre, porque él sí me ayudó muchísimo. Él tenía una visión de la vida muy similar a la mía y teníamos mucha complicidad y mucha afinidad, y yo sentía en él que no solo me quería, sino que me veía quién yo era. Él, mi padrino, ya lo he explicado en otros sitios, en otros vídeos, era médico psicosomático, tenía una visión holística de la medicina, y fue la primera persona en llevar a Mallorca la sofrología. Era una persona bastante reconocida, y yo lo admiraba muchísimo, pero sobre todo por su forma de ser. Y yo creo que lo que más me sanó o me ayudó él fue a que no me conformara con lo que la vida me daba. No en el sentido de no ser agradecida, porque yo siempre lo he sido mucho, sino de cuestionarme las cosas, de que no lo que digan los adultos siempre tiene que ser la verdad. Me instó a buscar mi propia verdad y a confiar y a ser leal en mi visión de la vida, y a la vez a ser flexible, pero a cuestionar siempre. Era un sabio para mí en todos los sentidos, y me ayudó mucho en todos los aspectos de mi vida, mi padrino. Me llevó mucho por ese camino de autodescubrimiento, autorrealización, ¿no? y de escucharme y de verme y de tener conversaciones realmente muy profundas. Bien, una vez dicho esto, a pesar de todo eso, crecí medianamente bien, nunca fumé, nunca me drogué, ni mi hermano tampoco, porque es verdad que siento que en este aspecto mi familia hizo un gran trabajo. Fuimos muy concienciados de que eso era malo, pero a la vez teníamos una vida sana, y a pesar de todo, pues yo era una niña y una adolescente feliz, así que nunca tuve la motivación de intentar probar nada, ¿no? Yo creo que a los 17, en segundo de bachillerato, empezaron las cosas no a torcerse, pero sí que yo me sentía muy incomprendida en muchos aspectos, y había una lucha dentro de mí muy profunda por querer ser la hija perfecta y gustar a mis padres, y por otra parte el poder ser yo misma, y bueno, esa individualidad que nace, ¿no? Y que es necesaria que salga, en mí estaba muy tapada por esa sensación de deuda que sentía hacia mis padres, ¿no? Segundo de bachillerato fue muy duro, porque tuve que esforzarme mucho para sacar el curso adelante, lo conseguí, y empecé primero de psicología en la Universidad de Mallorca. Y bueno, la verdad es que yo empecé la universidad muy cansada de todo ese año de estudiar, y me llevó a replantearme por completo toda mi vida, en el sentido de que es realmente lo que yo quiero en mi vida. Yo sentía que quería ser escritora, y que eso pues no me daría el dinero ni la vida para autosostenerme en todos los sentidos, pero sobre todo económicamente. Entonces estaba estudiando psicología para conocerme mejor a mí misma. En esa época de mi vida yo no estaba bien, en el sentido de que
Él me había como distanciado de todas mis amistades en segundo de bachillerato por el esfuerzo tremendo que había hecho para aprobar. Estaba muy cansada y había dentro de mí esa lucha como nunca sobre el qué debo hacer. O sea, el quiero ser yo misma y el quiero contentar a mis padres, ¿no? Y a mi familia adoptiva. En esa época fue cuando realmente salió dentro de mí una herida que yo no era consciente de que existía y que empezó a palpitar en ese momento y que no sabía de dónde venía. Yo empecé a plantearme más que nunca el sentido de mi existencia y el por qué me habían dado en adopción. En el fondo me sentía a nivel muy inconsciente muy poco amada, aunque en mi familia yo había sido adoptiva muy amada y en todos los niveles tenía una vida equilibrada y sana. Quiero decir, estaba yendo a la universidad, económicamente no me faltaba de nada, a nivel social sí que es verdad que me había separado bastante de mis amistades, pero o sea, no me sentía y no estaba sola, pero igualmente me sentía muy sola, muy incomprendida, porque tuve una crisis de identidad muy profunda y se unió con una crisis existencial a la vez muy profunda. Empecé a preguntarme qué había pasado realmente, repetidamente en mi familia biológica. ¿Y qué pasó? Pues que aunque yo hablara con mis padres, nunca supe la verdad. Mi madre siempre me repetía lo mismo, entonces me di cuenta de algo, y es que a lo largo de los años mi madre fue dándome como pequeños trocitos de mi propia historia que no terminaban, o sea, me daba como pequeñas versiones distintas de una misma historia. Entonces yo pues llegué a la conclusión de que mi madre sabía más y mi padre de lo que me habían dicho, ¿no? Así que un día cogí a mi madre y le dije: mamá, yo sé que sabes más, necesito que me digas la verdad. Y mi madre se puso a llorar y me dijo que no podía decírmelo. Entonces eso para mí fue un shock, fue como un reloj, una bomba de relojería que había empezado la marcha atrás, y realmente esa situación me hizo plantearme muchas cosas, desde el punto de que si mi madre, que sabe la historia de verdad, no me la quiere contar y llora, es porque realmente es muy dura y muy difícil. Entonces aquí nacieron mis más profundos monstruos de mi vida, que fue, pues me deben haber maltratado físicamente, me deben haber violado. Suena muy duro, y realmente esos fueron los fantasmas que fueron minando mi corazón, mis entrañas y mi mente a puntos tan sutiles, tan psicológicos y emocionales, que yo pues lo primero que hice, fue totalmente irracional, fue empezar a vomitar. Empecé a tener trastornos de alimentación y a la vez me saltaba todas las clases de la universidad, me iba a la biblioteca y empezaba a leer todos los libros que yo encontrase sobre adopción, acogimiento, maltrato, etc. Y cuanto más leía sobre los diferentes tipos de maltrato, etc., pues más dentro de mí algo se rompía por dentro. Yo no podía parar de llorar por las noches, lloraba noche sí, noche también, viviendo un dolor muy profundo que no compartía para nada con nadie, y eso me hacía sentir totalmente más aislada. Sufría muchísimo y me llegué a plantear qué quería de la vida, porque sentía, o sea, cuando empecé como la cabeza del adolescente o joven empieza a sobresalir de esa burbuja rosa que han hecho y creado sus padres y su familia, empieza a ver que la vida no es tan rosa, y que hay corrupción, y que hay maldad, y que hay oscuridad, y que no es perfecto el mundo. Yo empecé a ver que todo era una gran mentira, todo lo que me habían dicho, y que toda la belleza de la vida era una mentira. Realmente todo el futuro que yo pudiera imaginar en mi mente no era suficiente para autorrealizarme y sentirme llena en esta vida. Sentía que sufría mucho y que no sabía por qué ni cómo, que no podía darle cabida, amparo ni gestión a ese dolor emocional. Sentía que no era merecedor de todo ello y que en realidad estaba haciendo sufrir mucho a mi familia adoptiva, aunque en el fondo no se enterasen de nada, pero me estaba autodestruyendo a mí misma, vomitando en la forma en que estaba vomitando, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que el sufrimiento no era soportable, o sea, no era soportable, yo no podía seguir sufriendo de esa forma.
tuve un momento de auxilio, de pedir auxilio, y yo sé que cuando se pide ayuda tienes que ser muy humilde y muy valiente, porque en el fondo te sientes muy vulnerable al abrirte de esa forma. Llevé esto durante casi un año y hasta que al final no pude más. Había días que decía puedo solucionarlo por mí misma, puedo avanzar, y días que decía ya no puedo más. Me planteé el suicidio muchas veces a lo largo de esa época, a los 19 años, pero pensé que sería muy egoísta al hacerlo, y mis padres y mi familia era lo que me frenaba al hacerlo, porque sabía que les haría una jugarreta muy fea, muy mala, y no quería eso tampoco. Así que un día me armé de valor y les puse a mi madre lo que me estaba pasando, y mi madre lo único que hizo fue abrazarme y decirme: no te preocupes, somos una familia, vamos a salir de esta. Hacía mucho tiempo que yo me sentía muy distanciada de mi madre, y esa vez fue como sentirla realmente en el corazón a mi madre. Bien, este intento de ayuda no creo que fue factible, aunque fue con la mejor intención, porque lo que hizo mi madre fue que yo hablara con mi padrino, porque mi padrino para mí era mi mundo, mi vida, mi esperanza, mi todo, y es así como lo digo porque así lo sentía yo, ¿no? Y de alguna forma mi madre pensaba que antes que ir a un psicólogo, a lo mejor ir con él me iría bien. Entonces yo me fui a su casa un día a hablar con él, pero él, como ser humano que era, ¿no? Pues no pudo ver realmente la gravedad de mi asunto. Cada vez que yo hablaba de mi madre, él la defendía. Entonces no llegamos a un punto en común, yo no me sentí realmente vista ni escuchada esa vez, y sentí que estaba quemando mi última carta, porque de verdad que yo ya no podía más con el sufrimiento que llevaba por dentro, en el que te carcome. Cuando sufres tanto no ves salida, y cuando no ves salida lo único que quieres es dejar de sufrir, y la única salida que ves es morir para dejar de sufrir. Sé que suena muy duro, pero tal cual lo digo, es tal cual lo viví yo. Así que un día, y lo voy a contar muy rápido, en un ataque de ansiedad muy profunda y de no poder más, y de desesperación, de no saber cómo gestionar esa herida que llevaba, no sabía por qué, pues intenté suicidarme. Me tomé un bote de pastillas, y bueno, lo siguiente que recuerdo fue encontrarme en el hospital. Ese fue un punto de inflexión muy fuerte en mi vida, porque yo me sentía muy avergonzada por haber hecho lo que había hecho, muy culpable, no quería ver a nadie, pero ahí estaba mi familia entera, gente, animándome, ayudándome. Mis padres vinieron a verme, pero realmente yo estaba en shock total. Y recuerdo que luego vino mi padrino a hablar conmigo, y lo que me dijo fue el fin de algo y el principio de otra vaina distinta. Yo le dije que sufría muchísimo, que no sabía cómo calmar mi dolor, y mi padrino me cogió la mano y me dijo: siento no haber visto tus llamadas de socorro, y me dijo: quiero que sepas que tu familia te quiere mucho, aunque quieras e intentes ser la hija perfecta, cosa que ni siquiera yo era consciente de eso, y él me lo dijo. Y yo le dije: no es por eso, es porque me duele mucho la forma en que mis padres me aman. Y lo que me dijo mi padrino fue: tus padres te aman, tus padres te aman tal y como eres, no necesitas ser perfecta para que te amen, aunque tú así lo sientes, y lo sientes por tu herida de abandono. Tú crees que te duele la forma en que te aman, pero en verdad lo que te duele es la forma en que tú amas, porque crees necesitar ser perfecta para que los demás te amen, y eso tiene otra cara, esta moneda, y es que la otra cara de la moneda es que esperas que los demás te amen como tú quisieras que te amaran, y a unos niveles de perfección que nadie nunca va a poder colmarte. Entonces eso me hizo es como yo sentía que estaba en una isla donde nadie podía cogerme ni ampararme, y perdón, mi padrino sí lo hizo. Recuerdo que estuve mucho tiempo sola en una habitación en la que di muchas vueltas a mi cabeza y a mi corazón, en el que pensaba que si no había muerto es porque la vida me tenía otros destinos preparados, otras oportunidades, y me prometí a mí misma ser fiel a mi esencia, aunque me costara la desaprobación de mi familia, por mi bien, por mi salud, por mi felicidad, y que intentaría luchar
y no sé si luchar es la palabra correcta, pero buscar mi propia felicidad en la vida, aunque me costara la vida entera. Porque si algo debía tener sentido en mi vida, era ser feliz, costara lo que costara. Así que recuerdo que en el siguiente momento recuerdo a mi padre viniendo y mi madre visitándome otra vez y decirles que sentía mucho lo que había hecho, que de verdad que lo intentaría, que intentaría vivir, que intentaría sanarme y que les quería mucho. Perdón. Así lo hice. Total, que en ese momento empecé a ir a terapia. Fue la primera vez que fui al psicólogo, a los 19 años, y debo decir que fui durante un año en el que cambiaron tantas cosas dentro de mí, me ayudó a comprender tantas cosas y sobre todo a identificar que esa herida que tenía era una herida emocional de mi familia biológica, de esa herida de abandono que había aflorado en mi postadolescencia o en mi juventud, que estaba dormida, palpitando y que floreció cuando yo tuve 19 años, y que menos mal que había sido en ese momento y no a los 30, por ejemplo, ¿no? Sané mis trastornos de alimentación en ese momento. Cambié tanto que yo sentía que mi entorno había cambiado, mi relación con mis padres, mi familia cambió completamente, mejoró tantísimo, y recuerdo que el psicólogo me dijo: no ha cambiado nada en tu entorno, tú has cambiado, y por eso parece que tu entorno ha cambiado, pero es porque tú has cambiado. Recuerdo que cuando dejé la terapia, que ya había terminado, había sanado, yo lo intento resumir de forma muy breve, pero me dejo muchos detalles. Me acuerdo un día que llegué a casa y le dije: mamá, ya no hace falta que vayamos al psicólogo porque me ha dicho que ya estoy bien. Mi madre cogió mi cara entre sus manos y casi se puso a llorar y me dijo: soy muy feliz. Y yo le quise quitar hierro al asunto, le dije: qué exagerada eres. Y ella me miró a los ojos y me dijo: soy feliz porque eso significa que estás bien y estás sana. Y para mí ese momento fue importante, porque sentía que hasta qué punto es capaz de amar una madre, ¿no? Bueno, creo que es obvio decir que pues nos volvimos a reencontrar madre e hija, y que el vínculo pues sanó muchos aspectos, ¿no? No todos quizás, pero muchos, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que tengo que decir que realmente cuando sentí que había sanado fue un día cuando mis abuelos vinieron a verme, a vernos. Yo estaba viviendo con mis padres también y mi hermano, y bueno, mis abuelos me dieron un regalo que fue un dinero que tanto mi abuela como mi abuelo habían estado ahorrando durante un año para poder dar la misma cantidad de dinero tanto a mí como a mi hermano como a mis otros dos primos. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar enfrente de mi abuela y mi abuela me dijo: ¿pero por qué lloras? Y fue por ese gesto no fue por el dinero en sí lo que me hizo emocionarme, sino por el hecho de que estuvieran tanto mi abuelo como mi abuela ahorrando durante un año, que para mí fue como el símbolo de regar una plantita durante un año para ver cómo crece. Y así fue realmente el amor de mis abuelos hacia mí, o yo así lo he sentido siempre, y ver esa falta de distinción y diferencias entre yo, mi hermano y mis primos. Era como: quiero que sepas que tú y tu hermano sois igual de amados que tus primos y que te queremos, ¿no? Y por eso me puse a llorar. Y me acuerdo que cuando ellos se fueron, me fui a cenar con mi madre y me puse a llorar otra vez, y yo le dije: ¿sabes una cosa, mamá? Eso ya hacía unos años que yo ya había terminado la terapia. Le dije: mira, ¿sabes? Por mi herida de abandono siempre he pensado que no merecía ser amada, porque en el fondo esa herida yo que tenía y que me llevó al intento de suicidio fue porque yo me sentía que no era merecedora de ser amada, porque si las personas que me habían dado la vida no me habían amado, me habían abandonado, renunciado a mí, era porque yo tenía algo que era defectuoso y por tanto no era merecedor de ser amado y en conclusión de estar viva en este caso.
Y entonces yo le dije a mi madre, toda mi vida por mi herida de abandono he pensado que no era merecedora de amor y sin embargo he sido siempre muy amada por ti, por papá, por los abuelos, por toda la familia, pero por mi herida de abandono no era capaz de verlo del todo. Y ahora me doy cuenta de eso. Yo lloraba, mi madre se puso a llorar también y mi madre me dijo, es que siempre has sido muy amada. Bien, gente, podría hablar aquí y daros detalles, pero hasta aquí creo que es la parte no tan bonita de la adopción. Y cuento todo esto para que sepáis que aunque una familia adoptiva de muchísimo amor, a veces no basta y que esa mochila emocional que llevan los niños adoptados están allí y que lo van a gestionar como buenamente puedan, y hay niños y niñas que saben hacerlo mucho mejor que yo, de eso no hay duda. Simplemente os cuento mi historia para que sepáis que aún incluso con el amparo, el amor y el cariño hay ciertos aspectos y ciertos momentos, emociones y gestiones que van quizás o no a salir y que van a ser momentos complicados, que no significa que no valgan la pena, porque os voy a decir una cosa, todas esas dificultades en mi camino de vida me hicieron ser la persona que soy hoy en día, y quizás os lo hubiera podido saber hacer de otra forma, pero también os voy a decir que no me arrepiento, porque fue un cambio muy grande en mi vida. Mi padrino me ayudó tantísimo en todo este aspecto y fue un punto tan clave en mi vida. Yo siento que a nivel psicológico y emocional, más emocional, me dio la fe y la esperanza, el hilo al que cogerme para poder remontar en la vida y seguir adelante, porque cuando estamos tan mal, tan metidos en el hoyo, sé que es muy difícil no ver la salida y no es nada fácil por la gente que nos rodea el dar la mano a alguien que está tan mal, porque no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y yo no es que no quisiera ser ayudada, es que no sabía cómo ayudarme a mí misma. Por eso necesité ayuda para poder reencontrarme a mí, porque al final la única persona capaz de sacarnos del hoyo, de renacer y de salir adelante somos nosotros. Solo nosotros tenemos ese poder, y eso puede ser para algunos una condena, pero para otros una bendición, y porque realmente es cuando te das cuenta del poder inmenso que tienes dentro de ti de renacer y de salir adelante, porque existe, es real, y muchas personas somos testigos de ello. Nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Lo he intentado hacer de la mejor forma posible, ha salido como ha salido, me he dejado muchas cosas. Quería agradeceros a todos las palabras, los comentarios llenos de amor que me habéis enviado. Me dan luz, la verdad, y me dan un sentido de hacer estos vídeos. Quiero dejar claro que yo no estoy otra vez dando esta historia o regalándoos esta historia para que me veáis como una víctima, porque para nada yo me veo como una víctima, me veo como una persona resiliente a pesar de las dificultades de la vida, que a día de hoy sigo lidiando con muchas cosas, pero que me han hecho comprender la vida de una forma mucho más sana, con mucha más paz mental, sobre todo también y psicológica y emocional, y sobre todo para que podáis ver pues otra cara de la adopción, ¿no? Una visión más holística de lo que significa ser adoptado, y obviamente no puedo explicarlo de forma muy holística porque no deja de ser mi historia y por tanto es una visión muy subjetiva, pero que veáis la otra cara de la moneda, que no todo es bonito, pero no todo es feo, y que obviamente en mi caso todo ha valido la pena. Todo, lo bueno y lo malo, porque me ha hecho crecer muchísimo como persona, y no soy perfecta, claro que no, tengo muchos defectos, sí, muchos, tengo todavía muchas cosas que mejorar, pero os estoy regalando esa historia para que entendáis que hay cosas de la adopción que no se ven, que no se vende, que no se explica, no se expone, y como padres adoptivos, que seguramente muchos vais a ver este vídeo, quiero que sepáis
sobre todo para que estéis preparados, porque estos hijos que os esperan, estos niños preparados para ser dados en adopción, necesitan que sepáis todo esto para que emocionalmente os podáis preparar lo mejor posible, y que luego, claro, que la vida os va a poner situaciones de las cuales no vais a estar preparados, pero yo también tengo la creencia de que todo aquello que nos toque vivir es porque en el fondo, si Dios, independientemente del Dios en el que vosotros creáis, nos ha puesto en esas situaciones porque confía y sabe que somos capaces de afrontarla y de salir adelante más fortalecidos y con una mejor versión de nosotros mismos. Os envío un besito muy grande a todos, muchas gracias por vuestras suscripciones, vuestras palabras, por vuestra luz, vuestro apoyo y vuestro amor, y sobre todo nos vemos en el próximo vídeo. Chao.